¿Quiere divertirse, aprender historia de Barba y Costa Rica, escuchar cuentos? Este es el lugar para que usted haga una pausa y se quede con nosotros. A partir de este momento, Monito cuenta cuentos en su programa Monito Online. ¿Cómo está, gente? Pura vida, estamos aquí en Monito Online, transmitido por Radio Barba. Hoy tengo un invitado especial. Él está vía Skype en El Salvador. Y bueno, obviamente yo estoy aquí en Costa Rica, entonces van a escuchar el audio con un poco de eco, pero es por el grado de tecnología en que estamos, ¿verdad? Eh, Don Ismael, puede presentarse ahí a la gente aquí en Radio Barba. Bueno, buen día. Mi nombre es Ismael Crespín. Soy del Salvador, arqueólogo, pero trabajo mucho lo que es la parte cosmovisión y tradición oral en comunidades y cómo esta se maneja a nivel de la sociedad, como una manifestación más de su cultura. Bueno, él hoy nos trae historias muy bonitas, ya que él se dedica a todo lo que es Latinoamérica en cuestión de cultura, en tradición oral y de todo. Y bueno, dentro del gremio él ha tenido mucha popularidad. He aprendido mucho con él. Y yo sé que todos los que están escuchando este programa van a aprender bastante. Don Ismael, Don, le vamos a quitar ese don, ¿verdad? Porque usted tiene la misma edad que yo, man. Sí, por favor, Don era solo mi padre. Sí, usted y yo estamos jóvenes. Nacimos Sí, en el mismo año y todo. Sí, no, yo no me he ganado todavía el título. Hay que esperar. Este, tu infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo viviste? Que tiene mucho que ver con lo que haces. Sí, bueno, ¿qué puedo decir de mi infancia? Fue una infancia entre comillas normal. O sea, soy de la generación que vivió el conflicto armado, pues en El Salvador todos lo vivimos de una u otra manera. Bueno, nuestro país es pequeño, estamos hablando de 22.000 kilómetros cuadrados, 20.000, perdón. O sea, todo el mundo vivió en una escala el conflicto y eso a todos nosotros, a mi generación, la marcó. Incluso hasta la fecha seguimos, más que nada aquellos que lo vivimos, seguimos recordando y estamos pendientes de todo lo que suceda. Entonces, en mi infancia relativamente fue una infancia feliz, tranquila, con mis dos padres, mi hermano. Viví en una ciudad de Santa Tecla y a pesar de todo fue muy feliz. Estudié en la escuela pública hasta el bachillerato, que sí ya me pasé a una especie de academia militar, ya por el 1992-93, finalizado la guerra, pasé a esa fase de mi vida. Y bueno, desde pequeño siempre se me vio una motivación con respecto a la parte de cultura, más que decir así que iba a estudiar algo con respecto a eso, no, sino que veían esa inquietud, eso de que podía hablar libremente y tranquilamente con ancianos, sobre todo. Casi no me llevaba con niños de mi edad, era más con señores mayores, y de plática en plática pues fui aprendiendo un montón de cosas. Ya en la etapa de la adolescencia, bueno, los problemas típicos que pasan todos los adolescentes, hasta cierto punto el haber estado en una academia militar, bueno, de corte militar, aunque no era así, y me ayudó mucho a disciplinarme, más por los momentos tan críticos que estaba pasando el país en ese momento, la posguerra. Y desde ahí varios profesores que tuve me incentivaron mucho para trabajar la parte cultura. Eso sí lo puedo decir claramente y les agradezco mucho a todos ellos que me impulsaron bastante a trabajar la parte cultura. Empecé con proyectos chiquitos, por ejemplo, conociendo las lenguas nativas del país, la lengua náhuatl sobre todo. Participé en algunos eventos representando a la institución educativa donde estaba,
en cuanto a concursos de cuestión cultural, derechos humanos, etcétera. Y como a los 16, 17 años tuve la oportunidad y el privilegio de conocer un guía espiritual maya quiché, don Rigoberto Itzechan Chabac, de Guatemala, y también conocí a la señora María Eugenia Aguilar del Instituto Raíz, guía espiritual, una Ajquij, una contadora de los días, y ellos me ayudaron a formalizarme un poco en la parte siempre cultura, y pasé a trabajar después del bachillerato con varias instituciones de carácter más que cultural, fueron de corte de derechos de pueblos indígenas. Entonces ese contacto me ayudó mucho para poder entrar con los abuelos y entrar en las comunidades y así aprender de que de esas historias que tanto escuchaba cuando era niño de parte de los señores mayores o en la escuela no eran simples historias, sino que eran modos de vida. Entonces eso me marcó mucho. A raíz de la misma situación, bueno, entré a estudiar arqueología. Lo mío es más la parte material, y ahí mismo dentro de la carrera me fui desarrollando en dos temáticas. La primera es el arte rupestre, que es muy poco conocido acá en el país, y la parte de etnoarqueología, que es como esa fusión entre lo etnográfico, lo antropológico con lo arqueológico. Y bueno, en resumidas cuentas, esa sería toda mi vida. No ha sido una vida muy extraordinaria a la de las demás personas. Más bien fue una vida, ha sido una vida muy bonita, con sus altos y bajos, pero agradecidísimo porque he aprendido mucho. Y sobre todo, más que aprenderlo, lo he podido compartir. Entonces me he regido mucho por eso. Porque usted y yo compartimos algo que es la investigación de historias, vamos al campo, trabajamos en el campo y documentamos ciertas leyendas y cosas así parecidas, ¿verdad? Hablamos mucho con ancianos, tenemos eso en común. Nos conocimos en un encuentro de narración oral en Costa Rica, en el sector de Turrialba. Ahí fue cuando coincidimos con una leyenda que usted pensó que pasaba solo en Salvador, que era la Taconuda. Sí, sí. Que usted me contó de que no sabía que aquí en Costa Rica pasaba lo mismo. Sí, efectivamente. Es que una de las cosas, bueno, nosotros en El Salvador tenemos mucha relación con Guatemala, México y Nicaragua, sobre todo. O sea, nuestra relación histórica, cultural, ha sido muy fuerte con estos tres países, incluso más que Honduras. Entonces, como nos relacionamos entre colegas, arqueólogos, antropólogos, en las reuniones, congresos, o incluso cuando a mí me toca viajar a veces a Guatemala, me ha tocado hablar mucho con gente de las comunidades, gente en la ciudad, y quieras o no, tarde o temprano siempre tocamos el mismo tema. ¿Qué tipo de cuentos, mitos, leyendas, anécdotas, experiencias, formas de vida, formas de comportamiento tienen en los lugares? Y voy viendo, en el caso particular, que hay muchas similitudes. Puede ser que sea por nuestra herencia indígena, puede ser que sea por el mismo proceso de la colonia, no sé. Entonces, para nosotros, en el caso de explorar Costa Rica, por ejemplo, es nuevo. O sea, por la distancia sobre todo, muchas de las cosas que suceden en Costa Rica nosotros acá no lo sabemos. Uh-huh. Sabemos algunos procesos por la gente que vivió allá y ha regresado, pero no mayor cuestión. Entonces, mi sorpresa fue de que cuando estábamos platicando en ese encuentro que tuvimos, fue que encontrar personajes, y más que el personaje son los modus operandi de estos personajes muy similares a los presentados en El Salvador, pero que en algunos casos no se parecen a los nicaragüenses. Uh-huh. Entonces, esa conexión, ese eslabón perdido me llamó mucho la atención. Porque hay unas leyendas que yo le narré a usted de la serpiente alada, que se menciona mucho en el norte de Costa Rica, en el sector norte de Heredia.
de algunas leyendas, y usted mismo me explicó que tenía mucha referencia a los aztecas, que de hecho en la misma historia hacen la referencia, y es una historia de indígenas, y hacen referencia que la serpiente la trajo indígenas extranjeros, que vestían muy alados, una referencia a lo que eran los aztecas. Sí, efectivamente. De hecho, hace 2 semanas estuve en Guatemala en el Congreso de Folclore y Tradición Oral en Arqueología, y estábamos precisamente hablando de la serpiente alada. Es un fenómeno o un personaje que se da desde México y ahora ya contamos hasta Costa Rica, verídico en la tradición oral y que está muy poco documentado. Ahora, hay que hacer una aclaración también. Hay una serpiente alada que dicen que se relaciona mucho al mito o la historia de Quetzalcóatl. Esa es una cosa. Y la serpiente alada que las personas ven en las comunidades es otra. Entonces la que nosotros estábamos viendo que coincidía es la segunda, la que ven todavía en las comunidades, que supuestamente no tiene nada que ver con Quetzalcóatl. Es otro tipo de historia, es muy diferente. Veos. Hace poco me estaba diciendo, voy a decir el nombre, Renato Conejo, estuve con él, hice una entrevista, y fuera de la entrevista estuvimos hablando de historias. A él le gustó mucho esta leyenda, que es una leyenda barbeña del pueblo de Barba, y me estaba haciendo la referencia que ha escuchado algunas pequeñas historias, él que viaja mucho por todo el país, de serpientes, hablándome algo parecido, justamente por eso hago referencia a él, porque él me dijo casi las mismas palabras. Me dijo de que era como un tipo de serpiente alada totalmente diferente, que era más común en verla. Entonces, de hecho quedamos en que él me iba a pasar muchos datos, contactos, para yo tener más información, tener más, documentar más la historia aquí de las serpientes en Costa Rica. Porque ayer usted me estaba diciendo de que es nuevo dentro del gremio de los arqueólogos que los aztecas llegaran hasta Costa Rica. No, o sea, no son los aztecas que llegaron a Costa Rica. Es nuevo para nosotros conocer que hay iconografía, hay sitios que tienen semejanza en el centro y en el lado del Caribe de Costa Rica, semejanza a lo que es una cultura más mesoamericana. Sabemos que Mesoamérica empieza desde el norte de México y termina en la península de Nicoya. Ajá. Pero más allá de la península de Nicoya, casi nadie ha trabajado con referencia a buscar sitios que tengan que ver con Mesoamérica. Siempre nosotros creemos de que son otro tipo de cultura, pero nunca lo hemos podido delimitar. Entonces, la tradición oral, en este caso, nos está dando la pauta a que por lo menos el pensamiento mágico religioso, pensamiento cosmogónico o como lo quieran llamar, se extendió más allá que la frontera física o una frontera cultural de cultura material. Entonces, lo que estábamos mencionando ayer del Sisimite, por ejemplo, Sisimite es claramente una historia basada en unos seres de la cosmovisión indígena, el cual por lo menos desde México hasta Nicaragua yo sabía que existía, o sea, que tiene las mismas características estos seres, los lugares donde aparecen, etcétera. Incluso decíamos que llegaba hasta Costa Rica, pero siempre tomando en referencia hasta la península de Nicoya, y ahora resulta que usted me menciona que hay más en el centro de Costa Rica. Entonces eso ya bota un paradigma que teníamos ya establecido. Como el tiempo está corriendo, es que con usted es como para hacer un programa de 2 o 3 horas. Ayer duramos como 2 horas, ¿verdad? Hablando. Sí, platicando. Pero tenemos apenas unos minutos. Y me gustaría que hablara un poco de una investigación que estás realizando. Bueno, de 2 temas, que es de las sirenas, que yo sé que aquí en Costa Rica te van a llamar para hablar del tema, y de los duendes, que conoces mucho por el hecho de que te relacionas con indígenas, estás detrás de estas leyendas, historias.
Ok, antes de meternos en esos dos mundos, porque son mundos diferentes, hay que aclarar algo. Los conceptos o las ideas que tenemos de estos personajes, ya sea por la educación oficial, por el sistema económico que tenemos en nuestros países, se nos ha enseñado de que son seres muy parecidos a los europeos, pero no, realmente tienen otro tipo de dinámica. Incluso los nombres que nosotros utilizamos para designarlos son de nombres, pero siempre pensando en el carácter europeo de estos personajes. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba de que no podemos llamarles sirenas a los seres que parecen sirenas, en el caso de América, porque tienen sus propios nombres en sus lenguas y estos no hacen referencia a ese concepto de sirena europeo, igual que el duende, no hacen referencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos tradición oral, cuando escuchamos una historia, muchas veces tenemos que fijarnos en esas características para discriminar lo que es de afuera a lo que es adentro. Ahora, el primer tema que he estado trabajando muy de cerca es el tema de las sirenas o seres sirénidos. Realmente esto está presente en toda América. No son las sirenas europeas. O sea, todas las descripciones que por lo menos tengo registradas en el caso de El Salvador, Guatemala, últimamente en Honduras, es que estas no son simple y sencillamente mujeres con cola de pescado. Esto va más allá todavía. Estamos hablando de seres femeninos, todavía no he podido registrar ningún masculino, sino que son seres femeninos con cola de serpiente. Y lo interesante es que tenemos en códices mexicanos, en esculturas de iglesias coloniales del siglo XVI, las figuras de mujeres o seres femeninos con colas de serpiente. Esto es sumamente interesante. Cuando uno habla con los abuelos y hacen las descripciones de estos seres sirénidos, hablan de tres tipos de seres. El primero, que son las Cihuapilapa, que es una palabra en náhuatl que significa las niñas o las muchachitas que viven en los ríos. Son como las sirénidas o sirenas más pequeñas. Oscilan unas edades entre 7, 9 hasta 15 años y que por lo general son seres tranquilos, juguetones, les gusta vivir mucho en el agua dulce sobre todo. La segunda son las suyapas. Las suyapas son las mujeres ya maduras, están relacionadas con las vírgenes y las serpientes acuáticas. Estas son las que manejan los terremotos, por ejemplo, manejan ciudades debajo del agua. Y lo interesante es que estas seres manejan mucho la parte de hacer tratos con las personas, manejan el agua, la lluvia sobre todo, y se pueden pedirle favores. También, como decimos aquí en El Salvador, son las más jodidas, porque si algo no les gusta, son bien radicales. Y están las Atzihuat, que son las mujeres de agua. Estas mujeres no necesariamente son seres sirénidos, sino que pueden ser personas que practican alguna especie de zooformismo, o sea, una transformación en sirena, por ejemplo, o en serpiente o en otro tipo de animal, y que tienen la capacidad de transformarse y parecer estos seres y regresar a su forma humana. Entonces, los abuelos mencionan estos tres tipos de seres. Lo interesante también es que la mayor parte de sirenas, a diferencia de la educación oficial o de la historia oficial, es que la mayoría de sirenas son de tierra adentro, o sea, la mayoría son de agua dulce y muy pocas son del área del mar. Incluso una vez un abuelo me mencionó, es que sabes cómo las podés diferenciar, ¿cómo? Por la cola. Las que tienen alitas al final de la cola son las que vienen del mar, y las que son de cola lisa son las que son de río. Entonces, los abuelos en las comunidades, las personas sabias, conocen la clasificación, conocen sus nombres, y creo que sería válido darle esas categorías que ellos le dan a estos personajes de tradición oral. Ahora, con respecto a los duendes, siempre se nos ha enseñado, por ejemplo, de que es un duende ante todo el mundo. En el caso de El Salvador, el más famoso es el cipitío.
Ujú. Y de hecho es símbolo nacional el cipitío y está presente en todos los momentos. Incluso este personaje es tan emblemático para El Salvador, tan emblemático, que dentro del conflicto armado tuvo una participación, ya sea en forma de historia, que él peleó, que él ayudó a la gente, etcétera, como también símbolo de algunos comandos, que en este caso fueron comandos de la guerrilla, como símbolo de lo fuerte o su habilidad de aparecer y desaparecer, la cual tuvieron durante el conflicto. Entonces, resulta que en la lengua náhuatl, Tzipitín sería como el equivalente a duende, pero Tzipitín o Tzipote, así les llamamos también a los niños acá, hace referencia a toda una comunidad de seres. Hay duendes, por ejemplo, o cipitíos que molestan a las muchachas. Hay cipitíos con los cuales un ganadero o un agricultor puede hacer tratos con ellos. Hay algunos que cuidan ganado, hay otros que cuidan el monte, hay duendes de las minas. Aunque nosotros no tengamos minas así grandes como en San Luis Potosí o en otros lados, sí tenemos pequeñas minas o pequeñas cuevas donde se encuentran ciertos minerales en donde hay cierto tipo de cipitío que son los dueños del lugar. Y así sucesivamente, hay montones, hemos calculado aproximadamente, estamos hablando de unas 6-7 comunidades de diferentes tipos de duendes, que son territoriales, tienen su modus operandi muy diferente el uno del otro, y sobre todo, todos ellos se parecen, pero hay maneras de diferenciarlo. O sea, si por ejemplo en mi casa aparece un cipitío, por medio de la forma en cómo usa el sombrero y la forma en cómo él camina, yo puedo decir si este es de montaña, si este es de ciudad, si este es de un árbol, si este es de poza, si este puedo hacer tratos con él, si es gruñón o viene a molestar a alguien. O sea, todo esto está bien señalizado dentro de la tradición oral. Hace poco presenté una ponencia sobre cómo estos duendes hacen tratos con las personas a partir de los sitios de arte rupestre. O sea, no nos equivoquemos en el sentido de que muchas personas dicen, aquí hay un sitio llamado Los Fierros, por ejemplo, o El Letrero, o La Patada del Ganado, o algo por el estilo. Esos son sitios claramente donde las personas pueden llegar a hacer pacto o negociación con los duendes para que les cuiden el ganado o que les hagan favores. Y hay ciertos dibujos en estas paredes de roca, en estas piedras, que a nivel de la historia aparecen en diarios oficiales como marcas de ganado, como marcas de ciertos productos, y ahí podemos rastrear si esta persona o esta familia pudo haber tenido algún pacto o algún trato con este duende a nivel de tradición oral. Y si no, pues es un documento histórico sumamente interesante de ver cómo la cosmovisión de la época se anteponía ante la cuestión económica. Mucha información, realmente es que es demasiado lo que tenemos que hablar, porque hay otro tema que yo quisiera que tomaras, pero es que tenemos pocos minutos, es el de la mujer de blanco, que ayer me interesó mucho. Aquí tenemos varias historias en varias comunidades sobre la mujer de blanco, que son entidades muy diferentes, desde una mujer que se le aparece a los traileros, la mujer de blanco que aparece en el sector norte de Heredia, la mujer de blanco que aparece, es una niña, una de apariencia jovencita en el sector sur de San José. Hay mucha referencia de la mujer de blanco. Ayer me diste unos datos muy, muy importantes. Tal vez no. Sí, bueno, para no hacerlo tan largo, lo de las sirenas, por ejemplo, es una investigación surgida de otra investigación mucho más amplia que estoy llevando a cabo. Aquí nunca, hasta donde yo tengo entendido, alguien se había tomado la molestia de hacer una especie de conteo estadístico de los personajes que aparecen en la tradición oral de un país. Entonces intenté hacer esa situación de saber, por ejemplo, cuántos personajes de carácter masculino, cuántos personajes de carácter femenino, animales, zoomorfos, que tienen forma de animal pero no necesariamente así, cuántos seres malditos, porque son diferentes, existen dentro de la tradición.
en medio de todo esto hice una depuración y hasta el momento llevo 34 personajes femeninos muy diferentes en una base de datos, pero que se agrupan en comunidades. Por ejemplo, las sirenas es un tipo de comunidad, pero es un personaje. Las ciguas, que es donde aparecen este tipo de entidades femeninas, son varias comunidades, pero casi el mismo personaje. Entonces, las mujeres de blanco son de este grupo de las ciguas. Son mujeres que aparecen con vestidos blancos o algún tipo de ropa blanca, en caminos, cerca de lugares donde hay agua, en algunos portales, en algunas entradas de pueblo, depende el sector, y su característica principal es el intentar robarle el alma a los hombres. Y esto es bien interesante porque cualquiera confundiría a las mujeres de blanco con la cegua, en el caso de ustedes de Costa Rica, o la ciguanaba en el caso nuestro, pero son personajes totalmente diferentes. E incluso no es lo mismo las mujeres vestidas de blanco que las niñas vestidas de blanco. Son seres totalmente diferentes. Incluso cualquiera diría son madre e hija, pero no son totalmente diferentes. Aquí lo importante para determinar qué es lo que hacen y por qué salen ahí es escuchar la tradición oral que está en el sector. Y si no hay una tradición oral porque ha habido un desplazamiento de población o ya no hay nadie que sea originario del lugar, pues siempre existen documentos históricos. Hay que revisar los periódicos, revisar libros, revisar a alguien que haya pasado por ahí, que escribió algún turista en el siglo XIX. Siempre existe alguna pequeña referencia que nos pueda dar luz si estas entidades son modernas o son antiguas. Ya las modernas sí encuentran una serie de morbo de muchos medios de comunicación, por ejemplo, en darle ese atractivo de fantasma, de una maldición, etcétera. No, muchas veces estas explicaciones de lo maldito o de lo profano son explicaciones dadas desde el punto de vista de la religión, por intentar aplacar algún tipo de creencia cosmogónica que todavía sobrevive a nivel popular o sea herencia de pueblos indígenas. Siempre hay que tener ese cuidado. Entonces hay maneras de identificar si son mujeres de blanco de verdad o es montaje, como estábamos viendo en un video que me enseñó, en la bruja de Nazcar. De Nazcar, claramente se ve que es un montaje. O sea, los abuelos dicen, ¿sabes cómo puedes identificar si es alguien que te quiere asaltar, te quiere violar o te quiere asustar? ¿Cómo? Mirarle los pies. Si le ves los pies, es falso. Y es verdad, casi todas las mujeres de blanco aparecen sin pies, o las pocas que aparecen con los pies hacia atrás. Entonces ahí sí estamos viendo lo que es un espanto, por decirlo así. O sea, es interesante, muy, muy interesante. Bueno, es mucho, podemos, como te dije, podemos durar aquí 2 horas hablando, ¿verdad? Pero ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algún consejo que le dé a la gente que le guste mucho las leyendas, las historias, que no sabe tal vez documentarlas, que quieran escribirlas? ¿Qué consejo nos da? Me decía a mí una persona no hace mucho, tenemos ahorita la ventaja tecnológica que jamás habíamos tenido. O sea, tenemos celulares capaces de comunicarnos con personas muy lejos, celulares que son grabadoras, cámaras fotográficas mucho mejor que las profesionales en cuanto a resolución. Y bueno, yo siempre le digo a toda la gente, la tradición oral es algo tan sagrado, pero tan sagrado, que ahí está todo el conocimiento que necesitamos para solucionar los problemas que como sociedad nos atañen. Las historias de la cegua, de las mujeres de blanco, sirenas, duendes y todo eso, más allá si existen estos personajes o no existen, lo que tenemos que ver es los valores, la información y el conocimiento ancestral que viene acarreando. O sea, no son inventos de ayer, vienen de generación en generación y cada uno tiene una lección que enseñarnos como sociedad, como comunidad y como individuos. Entonces, si logramos aplicar lo que esas enseñanzas nos traen,
vamos a solucionar muchos problemas. Si sabemos aplicar el conocimiento que nos trae las historias de las sirenas, por ejemplo, podemos ayudar a combatir los problemas que tenemos con el agua. Eso siempre se les hago hincapié a las organizaciones que están luchando por el derecho del agua. Veamos la parte cultura del agua, veamos la parte de tradición ancestral del agua, veamos cómo los abuelos manejaban la cuestión de los cangrejos, por ejemplo, en los manantiales, veamos cómo manejaban la cuestión de los peces, los camarones, que son servidores de las sirenas, sí, pero esa enseñanza que ellos tenían para cuidar el medio ambiente está en las historias. Si nosotros tenemos un abuelo en nuestra familia o un abuelo conocido vecino o alguien de nuestra comunidad, por favor, grabémoslo, hagamos un archivo, subámoslo al Facebook, quizás, o al Twitter o al YouTube. Quizás nosotros no le saquemos ese provecho, pero sí quizás otras personas. Intentamos difundirlo. Eso es lo nuestro, no es de otro lado. Y aunque se quieran imponer otras categorías por decir que son fantasías, son chismes o son locura, como muchos dicen, la verdad es que si nos vamos a esas, nosotros somos una locura. El ser humano se basa en su conocimiento y el conocimiento es ancestral. Entonces necesitamos registrarlo, documentarlo. No necesitamos hacer grandes bases de datos, solo necesitamos a veces un cuaderno, un lapicero o un lápiz, y ahí podemos anotar lo que los abuelos nos están diciendo. Y también, aparte de documentarlo, registrarlo, difundirlo, porque no sirve de nada que lo tengamos prisionero en nuestras manos, hay que compartirlo. Excelente, más bien le agradezco, Crespín. Bueno, tengo que hacerlo pasar una dinámica que le hago a todo invitado, y es el hacer como un mono. ¿Usted ya ha escuchado cómo hago yo? Sí, a mí no me salen esos sonidos. Todo el que ha estado aquí en el programa ha tenido que hacerlo, no importa quién sea, y ha sido bonito. Entonces, lo voy a dejar a criterio tuyo, que invente tu propio sonido de mono. Al contar 3. 1, 2, 3. No me salió. Ahí está. Y por lo menos es un... Intentando hacer algo chillón. Algo chillón, está bueno. ¿Alguna manera de localizarlo, Crespín? Bueno, la mejor y la más fácil manera de localizarme es por correo electrónico, que es número 4, Cenzontle, CENZONTLE @gmail.com, o por el Facebook, que en el Facebook tengo la oportunidad de a veces difundir parte de esta información por cuentagotas, por supuesto, por la cuestión de que es tanto, pero tanto, de que siento que si en dado caso no subo todo, se me queda. Yo aparezco como Zipactli Tlaloc, y siempre va a encontrar alguna cuestión de arte rupestre. Siempre me pongo en mi fotografía esto. Entonces, ahí es por esos medios. Me pueden contactar, cualquier pregunta, y estamos a su disposición, porque de eso se trata, compartir toda la información que podamos. Excelente, Crespín, más bien 1000 bendiciones. Gracias por aceptar aquí el poderlo entrevistar. Realmente es muy enriquecedor. Se aprende bastante, y de hecho 30 minutos, bueno, ya llevamos 33 minutos, es muy corto, porque no se siente. Sí, hay preguntas que hacer, hay mucho que muchas dudas, y yo sé que los que están escuchando están deseando tal vez escribirte, hacerte preguntas o pasarte alguna información, pero en todo caso 1000 bendiciones, muchas gracias, digámosle adiós a todos. Bueno, fue un placer, un verdadero privilegio, muchas gracias. Gracias, pura vida. Hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros. Los esperamos la próxima semana en Monito Online, aquí a través de radiobarba.com.